Hola, buenas tardes. Si os parece, vamos a continuar con la sesión. Explicaros un poco la estructura de cómo va a funcionar este pequeño taller. La idea es, primero, vamos a repasar la información relativa a esta prioridad. Amaya va a contar como unas novedades más técnicas y que os pueden ayudar para lo que sería la preparación de vuestro proyecto. Y luego la idea es que nos podáis preguntar cosas y que tengamos un momento de intercambio que básicamente es el objetivo de esta sesión. Comentaros que a las 6 menos cuarto finalizará la sesión oficialmente, pero que luego tenéis un café allí y que tenéis la posibilidad, estaremos allí para poder comentar si hay algunas cuestiones que no hemos podido responder durante esta sesión, pero que oficialmente a las 6 menos cuarto os dejamos libres. Je vais changer de langue peut-être pour me présenter. Je suis Gloria Poy, je travaille à la région Occitanie à Toulouse et je suis membre du partenariat POCTEFA. Je voulais juste prendre une minute pour vous parler du partenariat POCTEFA. Je pense que vous le connaissez déjà. Sachez qu'on a du côté français les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, les préfectures qui participent également comme membres du partenariat, le commissariat du Massif, les départements transfrontaliers qui sont membres du partenariat et du côté espagnol, on a toutes les communautés autonomes qui sont membres du partenariat. Pourquoi je vous rappelle ça? On est là aussi pour vous aider au montage des projets vous avez bien sûr l'équipe du secrétariat conjoint, mais sachez qu'au niveau de la proximité, vous avez aussi également la possibilité de nous contacter directement et de nous poser des questions, de nous présenter les idées de projet. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'en Occitanie, on va mettre à votre disposition quelques dates pour pouvoir nous présenter les idées de projet que vous avez. Et on va faire en sorte que tous les partenaires, les membres du partenariat d'Occitanie soient déjà présents. Donc même si vous n'êtes pas d'Occitanie, mais vous allez coopérer avec des partenaires d'Occitanie, donc je vous incite à passer cette information aux partenaires d'Occitanie pour qu'ils puissent nous contacter et avoir cet échange et présentation des projets, des idées de projets avant le dépôt de la candidature. Je n'ai pas présenté Amaya, mais je pense que vous la connaissez déjà, Amaya Armendariz. Donc, elle est gestora de proyectos au sein du secrétariat conjoint. Et bon, entre les deux, on va démarrer un peu la séance pour vous parler de la priorité 1, créer un espace commun de la connaissance et de l'innovation. Là, j'allais me tromper. On va passer vraiment très rapidement parce que vous avez les informations au niveau du programme. Donc, si vous allez sur le site internet, vous avez le texte du programme. Et dans le texte du programme, toutes les informations qu'on va vous donner maintenant, vous allez trouver tout ça avec beaucoup plus de détails. Donc, quand on vous dit il faut vraiment lire le programme, je pense que c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner, aller directement au programme. Moi, je vais vous faciliter un peu la tâche. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà un intérêt pour l'objectif ou pour cette priorité. Donc, vous allez trouver, en tout cas, au niveau de la version française, à partir de la page 41, toutes les informations qu'on va expliquer très rapidement maintenant. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé nous, mais que vous allez trouver avec tout le détail. Cette priorité, elle fait référence à l'objectif politique d'une Europe plus intelligente et vous allez trouver 3 objectifs spécifiques au niveau de cette priorité. J'aimerais peut-être attirer votre attention, c'est une priorité où il y a beaucoup de concurrence, donc il y a toujours beaucoup de projets qui sont soumis ou qui se présentent à cette priorité. On a quelques nouveautés
qu'à mon avis, ça va se traduire, je pense, avec une augmentation encore des projets qu'il y aura dans cette priorité. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif spécifique de numérisation qui n'existait pas avant, et parce que le troisième objectif spécifique qu'on va voir, pour moi, c'est un objectif beaucoup plus large que ce qu'on avait jusqu'à maintenant en 2014-2020. Donc, après, je vais rentrer avec un peu plus de détails. Donc, c'est juste vraiment, ça va être une priorité compétitive. Il y a beaucoup d'argent qui est alloué à cette priorité. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, donc là, vous avez la totalité du budget pour cette priorité et le montant qui sera alloué à ce premier appel pour cette priorité, dans les 28 millions qui vont être sélectionnés, on va dire. On pourra sélectionner jusqu'à 28 millions de FEDER pour ce premier appel. Ça paraît beaucoup, mais il y a tellement de projets, donc il faut vraiment être attentif aussi aux consignes que vous allez trouver au niveau du programme et d'éviter de positionner peut-être des projets qui ne répondent pas vraiment aux objectifs qu'on a travaillé dans le cadre de la préparation du programme. Donc le premier objectif, c'est l'objectif qui fait référence à l'innovation et à la recherche, un objectif qui existait déjà en 2014-2020. Si là, vous avez quelques typologies d'actions qu'on attend pour cet objectif spécifique, je ne vais pas tout lire parce que vous avez toutes ces typologies au niveau du programme et encore beaucoup plus de détails. Peut-être quelques, je ne sais pas si c'est vraiment des nouveautés, mais je pense que c'est quand même important. Quand vous allez lire les typologies d'actions, on parle toujours de territoire. Donc, on est dans des projets, des programmes, un programme Interreg, des projets qui tiennent compte du territoire, donc du territoire transfrontalier, avec des besoins spécifiques dans ce territoire. Donc, certes, il y aura des projets de recherche, mais il faut vraiment que ces projets répondent aux besoins du territoire. Donc, j'attire déjà votre attention. Si vous avez des projets de recherche, d'innovation magnifiques, très intéressants, mais qui pourraient être déposés dans le cadre d'autres programmes européens de recherche, avec d'autres partenariats, il faut peut-être réfléchir parce que c'est pas pour CTEFA, ça ne sera pas le bon cadre. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais aussi vous communiquer. L'autre chose on en a déjà parlé, c'est le critère transfrontalier. Vous avez vu déjà que c'est un critère très important qui va être encore plus noté au niveau des critères. Donc, quand vous allez déposer vos projets, il faut aussi expliquer pourquoi vous déposez ce projet dans le cadre de la coopération transfrontalière et vous ne le faites pas dans un cadre d'un autre programme européen. Qu'est-ce que la coopération transfrontalière, quelle est la valeur ajoutée de la coopération transfrontalière dans votre projet et comment ces projets vont répondre aux besoins du territoire. Donc je pense que c'était quelque chose qui existait déjà, mais je vous encourage vraiment à lire quelques spécifications qu'on a fait des différents objectifs spécifiques et vous allez voir qu'on parle toujours des défis du territoire, des secteurs stratégiques du territoire, des secteurs innovants et émergents sur le territoire. Donc voilà, c'est juste quelques conseils peut-être qu'on peut vous donner. Voilà, il faut vraiment que vous répondiez à ces questions. Un autre conseil, et je passe vite à l'autre objectif, c'est
J'attire aussi votre attention, on parle aussi d'innovation sociale. Donc, cet objectif n'est pas... ça peut aller au-delà des projets typiques de recherche-innovation, de développement technologique ou le projet classique qu'on entend derrière un projet d'innovation et de recherche. Donc, je vous demande, avant de déposer le projet, d'avoir en tête qu'est-ce que votre projet va apporter à la coopération transfrontalière, pourquoi il faut le faire dans le cadre de la coopération transfrontalière et en quoi ce projet répond aux besoins du territoire. Un petit commentaire. L'instruction des dossiers, il y aura bien sûr des experts des différentes directions opérationnelles, de tous les membres qui participent à l'instruction des dossiers. Sachez que peut-être les experts, ils ne seront pas experts dans votre domaine spécifique. Donc le POCTEFA, ça demande aussi un travail de vulgarisation et de peut-être moins se concentrer au niveau de la spécificité de la recherche et de l'innovation et de mieux démontrer ce lien avec le territoire. Donc voilà, c'est juste quelques pistes que vous n'allez peut-être pas trouver, mais que je pense que c'est quand même important de mettre en avant, parce qu'il peut y avoir des projets de recherche formidables, mais peut-être le POCTEFA, ce n'est pas vraiment le bon cadre pour ces projets de coopération. Donc on ne va pas vous dire c'est un mauvais projet, non, mais ce n'est pas le bon cadre, le POCTEFA. Il y a d'autres programmes européens ou même nationaux ou régionaux qui peuvent peut-être répondre à vos besoins. Bon, j'avais dit que j'allais vite et je vois Maya qui me dit non. Bon, chaque objectif, vous allez voir, on vous a déjà parlé des indicateurs de réalisation et des indicateurs aussi de résultats. Quand vous aurez l'application, ça sera des indicateurs qui vont être proposés directement et que vous allez sélectionner ces indicateurs. Ça va vous donner aussi des pistes de savoir si vous positionnez votre projet dans le bon objectif ou pas. Bon, tout ça, c'est les petits commentaires où c'est juste pour résumer. Vous allez trouver tout ça au niveau du texte du programme. Donc ça, c'est le premier objectif, innovation, recherche. Le deuxième objectif de cette priorité, c'est la numérisation. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport à 2014-2020. On n'avait pas cet objectif spécifique. Au niveau des typologies d'action, bon, je ne sais pas si je ne vais pas vous les lire parce que en fait toutes ces typologies d'action, elles apparaissent au niveau du programme. Peut-être une alerte, il peut y avoir des projets avec des actions qui concernent le numérique. Et on n'est pas obligé de déposer un projet dans le cadre de cet objectif. Dans d'autres projets, il peut y avoir du numérique. Donc il faut vraiment que là, le numérique soit au cœur du projet pour pouvoir le déposer dans le cadre de cet objectif. Rien n'empêche que sur d'autres priorités, il peut y avoir des actions qui concernent le numérique. Mais sachez que là, c'est vraiment une priorité qui concerne que le numérique. Je vais passer aussi les indicateurs de réalisation et de résultats. Et le troisième objectif spécifique qui concerne la croissance durable et la compétitivité des petites et moyennes entreprises. La nouveauté pour moi, c'est qu'avant, on avait un volet spécifiquement qui concernait l'internationalisation des entreprises. Là, vous allez voir au niveau des différentes typologies d'actions, on va au-delà de l'internationalisation. Donc, vous avez bien sûr un volet internationalisation, mais les possibilités de coopération, elles sont aussi un peu plus larges. Donc, on va travailler sur la compétitivité des entreprises, le renforcement des institutions.
Et là, c'est juste quelques typologies d'actions. Donc, on en a pris quelques-unes pour vous donner une idée de ce que vous allez pouvoir positionner dans le cadre de cet objectif. Mais sachez que tout le détail est encore au niveau du programme. Donc, bon, là, on est toujours dans le cadre des entreprises et des organisations qui coopèrent au-delà des frontières. Et je pense que c'est juste vraiment le schéma des 3 objectifs spécifiques que vous allez trouver dans cette priorité. Donc là, je vais laisser la parole peut-être avec des détails un peu plus techniques à Maya et on va passer ensuite aux questions. Pues muchísimas gracias, Gloria. Bueno, pues como he comentado, esta información la tenéis en la página web, POCTEFA, es el manual del programa, el programa. Y bueno, a mí me gustaría poner unos puntos sobre la mesa, porque bueno, yo he sido la gestora al cargo de lo que era el eje 1 en el periodo 14-20. Entonces, bueno, como he estado viendo un poco pues, los proyectos desde su inicio al final, pues bueno, pues sí que me gustaría trasladaros errores comunes que estamos viendo en montajes de proyectos de esta tipología, de la prioridad 1, que nos gustaría pues un poco compartir con vosotros para que no se repitan, porque hay proyectos que sí que se han llevado pues alguna sorpresilla. También explicaros un poco, aprovechar este foro para reiterar las buenas noticias que ha habido en lo que ayudas de Estado respecta. Si queréis, empiezo por ahí. Como os ha comentado mi compañera Teresa Zas esta mañana, bueno, ya sabéis que las ayudas de Estado están prohibidas, ¿vale?, en el Tratado de Fundación de la Unión Europea. Pero hay un reglamento que es el Reglamento General de Exenciones por Categorías que permite financiar un proyecto a una entidad aun habiéndose detectado ayudas de Estado. En el anterior periodo, a los que estéis aquí en la sala, os sonará mucho que aplicábamos el artículo 25, ¿vale? Pues cuando había patentes y estas cosas. Ahora la novedad es que este Reglamento General de Exenciones por Categorías se ha actualizado y hay un nuevo artículo que se llama el 20, que es específico para proyectos para programas de cooperación territorial como es el nuestro, ¿vale? Entonces, esto va a permitir que se programen proyectos sin necesidad de bajada del porcentaje FEDER, ¿vale? Porque, bueno, siempre y cuando entre el FEDER y otra cofinanciación pública para esa entidad no se supere el 80%, ¿vale? Esto es lo que quiero que tengamos claro. Entonces, nos encontraríamos con no bajadas del 65%, pero sí una limitación. Con el artículo 25 también la teníais, ¿eh? Lo que pasa es que según si erais pequeñas, si erais pymes, si erais el tamaño o tal, pues en unos casos la limitación estaba al 65, en otros al 80, en otros al 85. Ahora va a ser el 80 para todos. Pero aquí hay un factor que suele entrar mucho en juego en este tipo de proyectos, que es la contribución en especie a través de la puesta a disposición de personal, ¿vale? Nos encontramos con proyectos que en el momento de depositar la candidatura no identifican que parte del personal que van a asignar al proyecto es una contribución en especie. ¿Qué quiere decir esto? Esto está muy bien desarrollado en el nuevo manual del programa, que es personal que no es de la entidad que se está presentando al proyecto. Por ejemplo, una fundación para la investigación, pues yo qué sé, del Gobierno de Navarra, tiene previsto presentar el gasto de personal pues de una médica que es la experta en el objeto del proyecto, pero esa es una médica del Hospital de Navarra, no es una médica empleada por la Fundación. En esos casos, cuando en el montaje ahora que estáis del proyecto, si detectáis estos casos, deberéis contactar con la Secretaría Conjunta para que os diga un poco el procedimiento a seguir, a ver si es un poco lo que responde a contribución de personal. ¿Qué ocurre con contribución de personal? Que esta contribución, como es una contribución que hace otra entidad a la que va a ser la socia del proyecto, de manera desinteresada, ¿vale?, porque presta a una persona para este proyecto, eso tiene que aparecer en el plan financiero como cofinanciación pública,
¿vale? Entonces, habría que calcular a cuánto asciende el sueldo de esa persona o esas personas que se van a presentar para sumarlas y tenerlas en cuenta en ese límite de 65% FEDER y ese 15% que nos queda hasta llegar al 80%. O sea, ese salario no debería superar el 15% del presupuesto de esa entidad. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, si alguna entidad en la sala tiene esta casuística, que lo diga. ¿Esto por qué lo digo? Porque esto nos ha aparecido en proyectos aprobados. De repente esto que no estaba aprobado, y esto pues en muchas ocasiones se ha solucionado, como había límites de personal, con la participación de ese hospital únicamente con gastos de personal. Esto es válido, ¿vale? Entonces, si viésemos que hay un límite de esto, podríamos ver otras opciones. Temas de montaje, os he comentado el tema el artículo 20, pero luego tenemos otro nuevo artículo que es el 20A. Algunas entidades ya os ha tocado, las ayudas de Estado es dar una ventaja económica, bueno, al final es un poco desvirtuar la competencia con dinero de un Estado. Entonces, ayudas de Estado en primer nivel son las que daría el programa a las entidades socias del proyecto. Pero luego aquí, por ejemplo, veo gente de cámaras de comercio que a su vez estas entidades están dando una ayuda indirecta a otras entidades, que eso se puede cuantificar. No están redistribuyendo FEDER, porque esto está prohibido, ¿vale? O sea, una cámara de comercio no puede dar con el FEDER del programa una subvención directa de FEDER a otras entidades, pero sí que hay muchos proyectos, pero muchísimos, que dan ayuda indirecta. Por ejemplo, seleccionan a unas empresas para darles una asistencia pues, para temas de digitalización, por ejemplo, trayendo un poco el nuevo objetivo de digitalización. Entonces, claro, esto hay que cuantificarlo. Esto hay que cuantificarlo, siempre había que cuantificarlo, ¿eh? Lo que pasa es que esto ya está en el reglamento y, bueno, en principio no hay problema siempre y cuando no se superen los 20.000 euros de ayuda por empresa, ¿vale? Pero esto nos lo tendréis que identificar en el formulario de candidatura y si se superase, pues hay otra manera, que es como la solucionábamos hasta ahora, porque no conocíamos este artículo 20A, porque no existía, que era que la entidad que es socia del proyecto verifique que a esa entidad que está fuera del proyecto puede recibir minimis, es decir, que en los últimos 3 años no ha recibido más de 200.000 euros de ayuda minimis y que le comunique, o sea, que le etiquete esa formación, que en el momento de darle esa formación le esté informando a esa entidad que le está dando una ayuda de minimis, ¿vale? Estos son casuísticas, pero es que esto ya se ha puesto como sobre la mesa, ¿vale? Esto de el beneficiario en segundo nivel o ayuda transparente ya aparece y es un tema que vamos a tener que tratar en los proyectos. Entonces sí que nos gustaría que desde la concepción de la idea de proyecto tuvieseis en cuenta esto. Es posible, pero pues hay que saber cómo se hace, ¿vale? Y cuáles son los límites por empresa, porque una empresa que recibe una ayuda europea debería conocer el origen de la financiación. Ingresos, este programa no se van a seguir. Esto es una buena noticia, aunque en esta prioridad no es lo habitual, porque normalmente son patentes que seguíamos a posteriori, o sea, una vez después del proyecto, pero bueno, yo os lo quería trasladar porque esta mañana no se ha comentado. Y luego, en esta prioridad suele haber muchas entidades privadas, ¿vale? Si hay aquí alguna entidad privada nueva en la sala, que sepa que así de manera general, esto está muy bien desarrollado en el manual del programa, ¿vale? Pero de manera general, una empresa o entidad o quien sea, si está sometido a contratación pública, que son, en el formulario de candidatura veréis que vienen, si se cumplen estos criterios del artículo 2 de la directiva, tal, ¿vale? Entonces, si se cumplen esos criterios, vuestra entidad, sea pública o privada, está sometida a contratación pública. ¿Pero qué pasa con las que no estáis sometidas a contratación pública? Que sí que estáis sometidas a la ley de subvenciones. Lo que exige el programa, que no va más allá de
de la ley, en la medida en la que se está recibiendo, se debería uno acoger a la ley de subvenciones, es que una vez que se supera los 15.000 euros, se cumplan los criterios de transparencia, igualdad y no discriminación, ¿vale? Entonces, aquí habría que pedirse un mínimo de 3 ofertas y hacer una elección justificada, ¿vale? Y lo que sí que pide además el programa es que haya una publicidad transfronteriza de esas ofertas, o de, pues si se piden ofertas a 3 personas, pues que al menos uno sea del otro lado de la frontera, pues por el tema de que estamos en un programa de cooperación. También suele haber muchas correcciones por tema de fraccionamiento, ¿vale? Al final del proyecto nos encontramos que lo que se ha contratado con un proveedor supera, o sea, sumas todo y se tenía que haber iniciado algún procedimiento específico. Por eso os estamos pidiendo ahora en el nuevo plan financiero que penséis ya qué procedimiento seguiréis. Si bien nos lo estamos validando, porque nosotras no somos expertas en contratación pública, ¿vale? Cada entidad es responsable de su... Muchas entidades ni saben si están sometidas o no, como para validar nosotras si eso está bien, ¿vale? Pero desde el minuto 1 en el que vayáis a depositar el plan financiero, ya se os hará un poco pensar en estas cosas. Y una novedad es que se excluyen los gastos de personal directivo de empresas no asalariado. Y también os quiero traer la de cantidad de errores y correcciones que ha habido por facturación interna. No entre socios, que esa está prohibida, entre socios asociados también está prohibida, ¿vale? Porque es gente que, aunque no recibe FEDER del proyecto, está teniendo una información más, o sea, está teniendo más información del proyecto que le puede estar permitiendo acceder a ese contrato, sino facturación interna, universidades, centros de investigación, que soléis hacer mucho facturación interna, pues de un servicio a otro, o de, pues nosotros, nuestra recomendación es que lo externalicéis, ¿vale? Porque es muy difícil. Es una recomendación. Se puede hacer, pero lo que pasa es que es tal la pista de auditoría que hay que presentar para demostrar que eso está por debajo del precio del mercado. O sea, luego pasa, pero suele haber problemas. Entonces, bueno, pues yo os traigo esto, pero de la experiencia de las correcciones que ha habido de entidades que no han sido capaces de aportar toda esa pista de auditoría para demostrar que, comprándose a sí misma las cosas, está a otro servicio de su entidad, de grandes entidades, estamos hablando. Y no sé, yo tampoco quiero robar tiempo, prefiero que... No está muy estructurado esto, no sé si queréis aprovechar para hacer preguntas, lo que queráis. Esto, en realidad, disponemos hasta las 6 menos cuarto. Entonces, tampoco, o sea, queremos ser nosotras las que copemos el tiempo, sino que os aprovechéis de la presencia de Gloria y la mía para que os sirvamos en la medida de lo posible para el montaje del proyecto. Sí, hay que pasar un micrófono que tiene Marina, porque esto se está retransmitiendo en Zoom también. Entonces, hay que esperar a que llegue Marina, os dé el micrófono para que las personas que están en sus casas puedan oír las preguntas. Gracias. Vous m'entendez? Ah oui. J'ai 2 questions en fait. La première, je voulais m'assurer que j'ai bien compris. Le financement des entités privées, ce sera 65% FEDER? D'accord. Et la seconde question? La seconde question concerne le règlement des minimis. Est-ce que vous fournissez une grille d'analyse ou quelque chose qui pourrait permettre à une entité de pouvoir voir rapidement si elle est concernée ou pas? Gracias. Voy a responder en castellano porque tenemos traducción simultánea y creo que si hablo en francés va a ser peor para todo el mundo. ¿Vale? Con respecto a minimis, es otra posibilidad a la que se puede acoger una entidad que va a ser socia de un proyecto, ¿vale? A día de hoy podría acogerse al artículo 20 del Reglamento General de Exenciones por Categorías o a minimis. En el anterior periodo veíais que os pedíamos ya la declaración de minimis.
Esta vez no os la vamos a pedir, porque como es tan beneficioso el artículo 20, no hemos considerado pedirlo de manera sistemática. Ahora bien, cuando veamos que debemos aplicar ayudas de Estado a una entidad, la decisión que tomamos es siempre la más beneficiosa para la entidad. No sé si he respondido a tu pregunta, pero gracias. Primero un comentario sobre Minimis, porque al final Minimis igual no es el mismo trato para una empresa francesa que una española. Porque no, la española, Minimis Poctefa más ayudas de Estado es la mismo 200.000 euros, mientras que una francesa contabiliza 2 veces el Estado francés y Poctefa Estado español, ¿no? En el manual del programa ahora se va a sumar 200.000 por Estado. Es decir, el límite ya no sería, ya sería 400.000 para un español o un francés. Vale, sí. Y además creo que están actualizando el reglamento y va a subir de 200.000. De todas formas, insisto en que conocemos más el Reglamento General de Exenciones por Categorías. Ha hecho un artículo específico para los programas de cooperación territorial y, en principio, la vía más favorable nos parece la del artículo 20. La pregunta luego es, ya para salir un poco de ayudas de Estado, pero para ver un poco la tipología de proyectos. Al final, innovación, se espera, ¿no? Los indicadores es cuántas empresas hemos ayudado, ¿no? Y al mismo tiempo se decía que había que cuantificar esta ayuda indirecta, porque no se trata de subgranting, ¿no? Por ejemplo, una formación, ¿en cuánto se valora? Es decir, ¿qué manera se valora el beneficio para una empresa de recibir una formación? No es el beneficio, sino el coste de la formación. En el manual del programa está, creo que, ejemplificado. Si es personal de vuestra entidad, por ejemplo, Cámara de Comercio, pues tú puedes valorar por las horas de preparación o el coste del mercado de una formación similar. También puedes incluir el alquiler de la sala. O sea, esto es un poco libre. Aquí no hay ninguna norma estricta ni cerrada. Siempre todo hecho con cabeza y con justificación. O sea, al final, lo que hay que tener siempre es una explicación de cómo has actuado y cómo has cuantificado. Vale. Y entonces habrá que identificar por cada empresa beneficiaria, habrá que hacer tener claro, ¿no? Todos los datos administrativos de la empresa y cuánto ha recibido, etcétera. En el momento del depósito de la candidatura, no. No, claro, sí. Y además creo que este artículo 20A, que es el de entidades que no forman parte de... No es necesario que les comuniquéis nada, pero esto no lo digo con el 100% de seguridad. Esto lo tendría que mirar. Así como si supera los 20.000 euros les tendréis que comunicar una ayuda de minimis, que eso sí que es obligatorio comunicarlo, porque esta ayuda es como la que damos nosotros con el 20, que es la etiquetas en el momento en el que la concedes. No estoy 100% segura, pero creo que en el 20A no es necesario comunicarlo, pero no estoy 100% segura. Pero de cara a vosotros sí que tendremos que identificar cada empresa que ha recibido una formación, un acompañamiento. Sí, además con listado de asistentes, imágenes y todo, sí, por supuesto. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta relacionada con la facturación interna, que nosotros como universidad pues sí que es una práctica habitual y en nuestro caso pues tenemos servicios con una tarificación pues calculada y vamos, diríamos que según pista de auditoría, pero a mí personalmente ya que el programa permite a priori presentar este tipo de gasto, aunque parece que presenta algún tipo de dificultad a la hora de justificar, me gustaría saber si es posible disponer de documentación a presentar en caso de una auditoría para, aunque sea nosotros, poder decidir si seríamos capaces o no de poder llevar adelante ese gasto
como una facturación interna. Yo creo que esto está descrito en el manual del programa. O sea, está permitido, pero está desaconsejado por la dificultad de eso, pues de demostrar que el precio de esa fotocopia es más barato. Pero, o sea, está desaconsejado por la dificultad. Pero si vosotros tenéis toda la trazabilidad, no hay problema. Yo creo que además vuestra entidad ya tiene esto en algún proyecto y no ha tenido problemas. Y en algún caso concreto habrá tenido problema. En todo caso, es un tema a valorar. O sea, cuando hay un riesgo que es muy difícil justificar, nuestro caso, o sea, nuestra opción como programa siempre va a ser desaconsejar por asegurar la elegibilidad del gasto, ¿vale? Porque si el gasto finalmente es elegible o no, si te lo validan, va a ser mucho más tarde de que lo hayas pagado. Entonces, por eso nosotras lo que ponemos sobre la mesa como programa son los posibles riesgos que hay a posteriori, pues porque un controlador no lo valida. Tenemos otra entidad ahora mismo con muchísimo dinero sin validar por este tema, porque no es capaz de rehacer la tarificación. Y, o sea, por eso nosotros desaconsejamos por la complejidad, porque no sabemos si eso va a tener éxito al final o no. Ya, pues de ahí un poco mi pregunta, que dada la complejidad, no sé si hay algún sitio de donde saber qué documentación es la que al final hay que aportar para que, aunque sea nuestra entidad, pueda decidir si va a poder dar respuesta a lo que nos vayan pidiendo. No hay un listado de documentación. O sea, está, creo que en el manual del programa está escrito, y si no está, nos contactáis, porque lo ampliaremos, qué es lo que se tiene que lograr demostrar. Pero no hay un listado de documentación. Claro. Vale. Pero esto, si no está bien en el manual del programa, nos contactáis porque lo ampliaremos. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Yo tenía una cuestión un poco diferente sobre socios y entidades asociadas. Nosotros hemos cooperado con gente de otras áreas de Francia y en el pasado solo podían ser entidades asociadas. Y ahora habéis mencionado aquí y en Bilbao que podían ser socios siempre y cuando su actuación fuera en la zona POCTEFA. Entonces, me gustaría aclarar un poco eso de la actuación dentro de la zona POCTEFA, dentro del ámbito de investigación. Si nosotros, por ejemplo, queremos diagnosticar una enfermedad y ellos nos ayudan con su instrumentación, con su experiencia, ¿eso sería más bien socio o entidad asociada, según vuestro criterio? Aquí hay dos términos que se están cruzando, creo, ¿vale? Uno es una entidad asociada, que es lo que le llamábamos antes al beneficiario, que es el que va a recibir FEDER, el socio del proyecto, ¿vale? Y otro es, una entidad socia, que es el anterior beneficiario, que ahora le llamamos entidad socia, que es el beneficiario del FEDER, el que participa en el proyecto, y luego hay entidades asociadas a esos socios del proyecto, ¿vale? Sí. Esos socios no tienen presupuesto. De hecho, antes el socio al que estaban asociados les podía pagar viajes de alojamiento, de desplazamiento para que participasen en reuniones. Eso ya no es así porque es un coste simplificado. O sea, se lo puede pagar, pero con su coste simplificado. O sea, no va a presentar facturas de... Esto es la diferencia entre entidad socia y socio asociado. Y es que esto es un poco lío, pero bueno, es más sencillo luego. Entonces, lo de la participación de socios de fuera de la zona elegible siempre ha sido posible, pero siempre y cuando se demostrase el beneficio de la participación de este socio para la zona elegible. O sea, hay que justificarlo bien para el territorio. Es decir, si vais a hacer un proyecto muy específico de alguna enfermedad y el hospital experto en esa enfermedad está fuera del territorio elegible, pues podría ser. Eso es lo que te quiero decir. O sea, eso es, vale. O si no, por ejemplo, agencias como AEMET, que tienen su sede en Madrid, pero participan en el programa porque su participación redunda en beneficio y es necesaria, y son la entidad competente para eso. Sobre todo, yo creo que hay que demostrar la competencia, porque si hay una entidad en el territorio que ya puede hacer eso, no tiene sentido invitar a una de fuera. O sea, habría que justificar el recurso a esto. Vale, yo es que pensaba que antes no se podía.
Gracias. Sí se podía. Y pueden también de países ajenos a España, Francia y Andorra, pero esto ya es muchísimo más complicado. Los términos están en la convocatoria y pues lo desaconsejamos también, porque es bastante, hay que presentar una garantía, un papel del país, del participante. Si me quieres completar en algún momento, corregirme, me dices, ¿eh, Gloria? No, que yo que estoy aquí girada nada de para allá, corregir, encima. porque tú eres la que sabes. Es un poco lo que yo intentaba decir al principio, ¿no? Si vosotros tenéis un proyecto en el que ya estáis cooperando con otros países por el tema de la competencia, porque habéis detectado pues, el laboratorio que es este laboratorio con el que tenéis que trabajar, realmente hay que plantearse si el proyecto hay que presentarlo en POCTEFA. Es lo que quería decir, en el sentido de que un proyecto de innovación muy general, a nivel europeo, sobre temáticas muy generales, con el nuevo programa, para mí no tienen cabida en POCTEFA, que es una cosa que hasta ahora sí que tenían cabida en POCTEFA. Lo quiero decir porque de todas las líneas de investigación que tenéis, hay que realmente presentar en POCTEFA las que quieren atacar un problema específico de la zona POCTEFA, o que hay que trabajarlo con la cooperación transfronteriza porque si no, no podemos resolverlo. Es este un poco el mensaje que yo quería trasladar, ¿no? Que hasta ahora sí que se han financiado algunos proyectos de investigación que podrían haberse presentado en otras convocatorias. Yo creo que ahora se va a ser mucho más selectivo porque hay bastante dinero, pero hay menos del que había y porque hay varios objetivos específicos distintos y estos proyectos estarán todos en concurrencia competitiva, ¿no? Es un poco el mensaje que quería trasladar, ¿no? Hasta ahora ha sido posible, no sé si será posible de la forma en la que se ha trabajado esta parte de innovación y investigación y desarrollo. Gracias. Continuamos por aquí. Bueno, yo la verdad que la pregunta iba en la misma línea que la de Maite, solo por reafirmar lo importante que es el tema de los gastos internos al menos en las universidades y que bueno, que quede constancia de que hoy en día tenemos los servicios científico-técnicos regulados, con tarifas justificadas, pasa por Consejo de Gobierno, o sea, renovaciones anuales. Quiero decir que eso tiene su seriedad y que bueno, trataremos de trasladaros la pregunta para que quede claro a la hora de poder valorar, porque en el anterior programa Amaya no, al menos la Universidad de Zaragoza, en lo que los proyectos que yo conozco, no nos permitió, era una recomendación, dices tú, pero no nos lo permitió, pues probablemente porque desconocía que si luego a lo mejor podríamos haber tenido problemas. Entonces fue muy costoso, en algunos casos, ejemplos como en mi caso, que trabajo en una facultad de veterinaria y teníamos que trabajar con una serie de animales, pues que no los pudiéramos tener en la propia granja de la facultad, cuando ya no es el coste, que ya era más barato, sino es el transporte, es el movimiento de animales, que eso es muy complejo, ¿no? Bueno, simplemente hay que reforzar esa idea. Vale, gracias. Buenas tardes. Yo mi pregunta es, ¿puede ser partner socio del proyecto, por ejemplo, un departamento del Gobierno de Aragón? Sí, sí, sí. No tiene hecho, ninguna restricción, ¿no? Aunque sea parte del Gobierno. No. Hay proyectos en los que participan los socios institucionales del programa, no hay problema. O sea, nosotros tenemos los sistemas para, a la hora de evaluarlos, evitar el conflicto de interés, pero muchos proyectos en los que se aprueban participará el partenariado del programa. Ajá, vale, gracias. Hola, buenas tardes. Mira, dos preguntitas a nivel de indicadores. Por un lado, si nos podéis explicar un poco la diferencia entre el indicador de realización empresas apoyadas y empresas con apoyo no financiero. Y por otro lado, también, si no hemos entendido mal, hemos de escoger un indicador de realización y nos dará como resultado directamente un indicador de resultado, valga la redundancia. Entonces, el indicador de resultado, viendo la tabla del folleto que nos habéis puesto en el material, justo estos dos indicadores que os comentaba, el de empresas apoyadas y el de empresas con apoyo no financiero, dan al mismo, que es pequeñas y medianas empresas. A ver, por partes. Gracias. Efectivamente, puede haber un indicador
o sea, varios indicadores de realización que nos lleven a un mismo indicador de resultado, porque hay más indicadores de realización que de resultado, ¿vale? La tecla la tocas en el de realización y ya se te activa automáticamente el de resultado. Con respecto a la diferencia entre el indicador de empresas, ¿cómo era? Apoyadas. Sí, empresas apoyadas y empresas con apoyo no financiero. Vale. Yo, la verdad es que no me he leído recientemente los indicadores. Esto está en el programa, pero esto yo, si no me equivoco y la memoria no me falla, una es el caso con apoyo no financiero, es el caso que os he expuesto de cuando se está apoyando a empresas que no forman parte del partenariado del proyecto. ¿Vale? No le estás dando un apoyo financiero porque no le estás dando FEDER, porque no puedes, pero sí que le estás dando un apoyo de otra manera, ¿vale? Que luego se cuantifica. Que podría ser el curso que comentabas, un asesoramiento específico, la participación en una jornada, por ejemplo. Eso es. Y si no me equivoco, también, de verdad, no tengo el 100% de la seguridad, los que son con apoyo financiero son las que son socios del proyecto, ¿vale? Porque son beneficiarios de FEDER. Entonces, en el caso que comentabas antes de una cámara que pueda dar un curso formativo, siempre estaríamos hablando de este apoyo no financiero. Con las empresas, con terceras empresas, me refiero. Sí, tendría que volver a leer el programa, pero sí. Vale. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era sobre el tema de las tipologías de acción. Habíais marcado que una era, por ejemplo, el desarrollo de las estrategias RIS3 regionales a través del aprendizaje mutuo sobre una buena gobernanza de la innovación, teniendo en cuenta que las RIS3 van a Objetivo Político 1 dentro del Fondo de Desarrollo. Me despista bastante esta tipología de acción con la prioridad de gobernanza. Es decir, ¿cuál sería la diferencia en un proyecto entre atacar esta tipología de acción o irse a la prioridad de gobernanza? Porque me resulta bastante confuso. Perdona un segundo, ¿esto de las RIS3 está en esta prioridad? Sí, es que esta prioridad está dentro del Objetivo Político 1. Claro, pero también está la prioridad de gobernanza, donde si tú quieres hacer un proyecto sobre gobernanza en las distintas estrategias de especialización inteligente, por ejemplo, transfronterizo en líneas comunes, claro, ¿dónde englobarías ese proyecto si habéis marcado claramente que la gobernanza en el tema de innovación está metido en esta línea de prioridad? Pues hay que ver qué prima en el proyecto. Como se ha comentado a lo largo del día de hoy, hay veces que un promotor de proyectos puede dudar en qué objetivo específico presentar su proyecto. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? En el anterior periodo se aprobaron, creo que 15 proyectos de economía circular. 13 de ellos eran de I+D pura y dura. Y ahora tenemos una prioridad específica de economía circular y otra de I+D. O sea, hay que ver un poco, hay que leerse el programa, o sea, no hay una respuesta tan clara. Hay que ver el proyecto y animaros a elegir una prioridad u otra. O sea, un proyecto puede tener encaje en más de un objetivo específico. Solo para completar, cuando hablas de gobernanza estás refiriendo a la prioridad 7, ¿no? Hay que leérselo bien, porque en la prioridad 7 estaremos más hablando de capacidades de las administraciones públicas, aunque no es exclusivo para administraciones públicas, pero para mí serían dos temas distintos, uno de innovación y desarrollo en el ámbito de las temáticas en relación con la RIS3 de las regiones o del territorio, y cuando hablamos ya de gobernanza estaríamos o en temas de mejora de capacidades de las administraciones públicas o con el tema de observatorios o con el tema de estructuración de estructuras de cooperación transfronteriza. Con lo cual, lo único que coincide puede ser las temáticas en relación con la RIS3, pero son acciones totalmente distintas. No sé si... Sí, a ver, yo creo que lo clásico es lo que se abre mañana, que son las prioridades 1 a 5, que es lo que conocemos. Luego va a haber las áreas funcionales, que también se podrán presentar proyectos, evidentemente, y
y este otro. Pero bueno, lo clásico a lo que estamos acostumbrados, que es donde vais, son las prioridades 1 al 5. Sí, la referencia a la RIS3 siempre es para poder anclar un poco más el proyecto con el territorio, ¿no? Si el proyecto responde también a la RIS3, bueno, no sé, de Cataluña con Occitanie, pues también es como un punto más positivo en el sentido de que está respondiendo a estas temáticas, ¿no? O sea que es un poco una referencia, pero... Bueno, y a colación con el tema de la RIS3, ¿qué pasa si una región todavía no tiene aprobada su RIS3 para este periodo de programación, como es el caso actualmente en varios de los territorios? Sí, yo creo que es un punto de partida en el sentido, bueno, que evidentemente habrá cambios entre la RIS3 que no ha estado aprobada, pero bueno, que también hay como una línea de seguimiento, ¿no?, con la que podía existir hasta ahora, ¿no? Es simplemente para hacer esta conexión con el territorio, yo creo, ¿eh? Pues sí, ahora no tengo yo en mente de la aprobación de cada uno de los territorios en qué momento será, pero el hecho de poderse basar en lo que existía hasta ahora puede ser un punto positivo ya. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una sería, al hablar de los objetivos políticos de esta prioridad, nos han comentado temas que se aparecen en el texto, como por ejemplo lo que es la transición ecológica en las empresas silver. ¿Eso significa que son como temas secundarios o que se van a ponderar, o no se van a ponderar menos frente a otras ideas de proyecto, por ejemplo? No hemos escuchado bien las temáticas que decías. Pues, por ejemplo, la temática que aparece en el texto son, por ejemplo, la transición ecológica en las empresas, las empresas silver, las empresas de pequeño comercio. No se ha hablado, no habéis comentado como ellas, no se han mencionado, aunque aparecen en el texto. ¿Qué quiere decir? Que son no, por eso es lo que yo no he querido entrar en la tipología de acción que os hemos puesto aquí, en el sentido de que realmente hay que leer el texto, porque justamente la tipología de empresas o de temáticas que mencionas son unas de las que aparecen específicamente en el programa, ¿no? Cuando te pone también a qué retos el programa quiere responder, pues aparecen todos estos retos, son unos justamente de los retos que aparecen, ¿no? Todos los retos de transiciones ecológicas, Pacto Verde, cambio climático, gestión de riesgos, preservación de la biodiversidad, numérico, enérgico, sectores estratégicos del territorio, agricultura, agroecología, turismo, artesanado. Bueno, el tema de la economía circular en las empresas, por ejemplo, tiene esta relación con una de las problemáticas del territorio que existe en otros sitios, pero que puede existir más en el territorio pirenaico, por ejemplo. Vale, gracias. Era porque nosotros vamos en caso de fomento de la economía circular en las empresas, pensábamos que íbamos a este objetivo, pero al no haberlo comentado pensábamos que teníamos que ir al objetivo 2. Y luego otra pregunta que quería hacer a Maya en base a que ha comentado ahora algo ella. Una de las personas asistentes ha dicho que tenía asociados y hasta ahora los gastos de asociados de los viajes eran asumidos por el socio que lo tenía. Es cierto que ahora tenemos la regla del 6%, pero eso atañe solamente a los viajes del personal de la entidad. Antes, los gastos de los viajes de los asociados se imputaba como externos. ¿Es que ya no se van a imputar como externos? Los viajes de un socio asociado a una reunión no se pueden pagar. Se lo puede pagar el socio al que se asocia con el dinero que recibe automáticamente. Sí. Ahora bien, puede haber un tipo de actividad, que esto creo que está en el manual del programa, que sea, por ejemplo, una visita de empresas a conocer una experiencia. Eso sería una actividad que va en el plan de acción, que va más allá de viajes a reuniones. Es una acción separada, identificada, que se aprueba, y eso sí que podría ir en gastos externos.
pero en ningún caso se puede presentar gastos de viajes de desplazamiento y de alojamiento de un socio asociado, como no puedes presentar tú de tu entidad. O sea, si la entidad le quiere pagar los viajes, se lo paga, pero a nosotros no nos presenta nada. Otra cosa es que haya una actividad específica que en Poctefa hay, pues hay viajes de intercambios de empresas, tal. Esto sería una actividad aparte, que va más allá de esos viajes que son un coste simplificado. Vale, gracias. Quedan 10 minutos, ¿eh? Os avisamos para que os vayáis animando. Ya se ha dicho antes un par de ocasiones que no se podía adelantar el calendario de convocatorias, pero sí se puede saber, Amaya, en esta prioridad, si va a haber 2 convocatorias, como creo que entendí a lo largo del programa en su momento, o va a haber más, aunque no se pueda saber la fecha de la segunda. Bueno, de momento está previsto solo 2 convocatorias clásicas, como entendíamos hasta ahora, en la que esta prioridad, o sea que sería ahora y, bueno, no tenemos la fecha todavía, pero solo habría 2 convocatorias. Me voy a arriesgar. Entendiendo que el programa acaba en el 27, 26, 25, tendrá que salir en el 24, como tarde. ¿Eso es mucho decir o...? Hay que esperar a que se publique el calendario. Nosotros no podemos adelantar información a unos sí y a otros no, ¿vale? Pero como ha dicho Gloria, va a haber 2 convocatorias clásicas. Clásicas le llamamos a las convocatorias de las prioridades 1 a 5, y si ahora hemos sacado 28 millones, pues la diferencia hasta 51 será lo que salga en la segunda, que no será la segunda porque igual es la séptima, pero que se llamará de las prioridades 1 al 5. Oye, otra pregunta. Vamos a ver, supongamos que se desarrolla algo en el proyecto que requiere pues, la formación, el training, etcétera, del personal de alguna de las entidades socias, ¿no? Entonces, eso, claro, se puede extender pues, a todo el personal o a un grupo amplio de los dos países, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se considera? ¿Como un gasto del proyecto? Todo lo que sea pues eso, formación, porque habéis dicho que la formación entre los partners no sé, no sé si es que no lo he pillado bien. No, yo voy a ver si lo he entendido bien. Hemos dicho que la facturación entre socios no está permitido, porque aquí todos entran a un proyecto de cooperación contribuyendo cada uno con lo suyo, ¿vale? Sí, por eso, claro. Facturación entre socios, olvidaros. Pero un proyecto puede tener formación para el personal de sus entidades. Esto se presentaría como un gasto externo. Vale. Y entonces es un gasto que se imputa al proyecto como tal, ¿no? Claro, si está previsto en el formulario de candidatura que se aprueba, sí es un viable, vamos, como es un gasto más, estaría en la categoría de gastos externos. Vale, gracias. Sobre el tema de esta tarde se ha hablado de Capitefa, de la capitalización. ¿Qué rol se da a precisamente la capitalización en el sentido de capitalizar sobre experiencias previas y sobre la transferencia a largo plazo, pero también la replicabilidad en otros territorios, el mainstreaming y todo esto? ¿Esto se considera que se enmarca en el Work Package, o sea, en la acción 2 de comunicación, o podría ser una acción propia para darle más peso? En la acción 2 tenéis una actividad que es como propia vuestra. Podría estar aquí, pero si tiene un peso muy fuerte en el proyecto, que sería lo deseable, por supuesto, es que muchas veces podría es lo que falta, ser, ¿no?, una acción temática o propia del proyecto. En el formulario de candidatura os encontraréis bastantes preguntas relacionadas con esto.
Y luego mi compañera Cristina Igoa ha comentado que los proyectos que se aprueben tendrán también pues, obligación de participar en todos los actos y actividades que se... Sí, pero esto es más sinergias en el Podría espacio, ser, que está bien, podría ser. pero yo pienso más en esta cosa que falta mucho en los proyectos y que, bueno, felizmente hay cada vez más ahora en los nuevos proyectos de que ya estés preparando el post-proyecto. Si tiene mucho peso, que sería lo deseable, podría tener una acción propia. ¿Vale? Por ejemplo, pues no sé, sí. Y ha habido proyectos que los ha habido, que las han tenido ya una acción propia de transferibilidad de resultados. Yo tengo una pregunta un poco más de gestión. No sé si he entendido bien que ahora, bueno, el presupuesto hay que repartirlo en periodos de 6 meses, pero ¿cada 6 meses hay una certificación o es un informe el que hay que enviar a la Secretaría Conjunta a modo de seguimiento o es que igual no lo he entendido muy bien? Esto está todavía sin definir, por eso todavía no se ha comunicado, ¿vale? El circuito que llamamos de declaración de gastos, bueno, ya sabéis cómo era hasta ahora, todos los socios hacían a la vez una declaración individual de gastos, luego había un control de primer nivel, luego el jefe de fila mandaba la declaración de la operación, luego nosotras hacíamos el control de coherencia, tal. Esto se simplifica, ¿vale? Lo que sí que va a haber seguro es una actualización de la ejecución del proyecto por parte de la entidad jefa de fila cada 6 meses. Y luego, pues lo que se está valorando para acortar los periodos de reembolso es que todas las entidades hagan sus solicitudes de reembolso. No sabemos cuándo, si todas a la vez, esto es lo que tenemos que ver, que está todavía se está tratando, y luego el jefe de fila hará la solicitud de reembolso de ese gasto certificado de las declaraciones de los gastos pagados y certificados, ¿vale? O sea, irá como disociado. Ahora iban gastos más memoria de ejecución y ahora, para agilizar, visto el retraso que tenemos en este periodo, estamos pensando en fórmulas que desasocien. De hecho, el jefe de fila ya dejará su trabajo hecho, no como estamos ahora, con proyectos acabados que tiene que seguir reportando tal. De ahí que hayamos dividido todo el calendario del proyecto en periodos para que un jefe de fila, cuando se le apruebe el proyecto, ya sepa cuándo tiene que entregar cada cosa, ¿vale? No como ahora, que es que dependes del paso anterior para tal, y es un poco caótico para todo el mundo, para vosotros y para nosotras. Quedan 3 minutos. Si alguien quiere hacer la última pregunta. No, que Marina trabaja con nosotras. Si quiere hacer alguien... A ver, tenemos un café aquí, que si queréis preguntarnos algo vamos a estar todavía un ratillo más, ¿vale? Pero si no hay nada más, ¿cerramos, Oloria? Pues muchas gracias.